Ahí está ahorita. El Señor Jesucristo me les bendiga, mis hermanos. Estamos en un buen tiempo para poder meditar la palabra de Dios. Quiero que busquemos Efesios capítulo 1, versículo 10. Efesios capítulo 1, versículo 10. Vamos a estar allí meditando en esta palabra revelada, inspirada por el Espíritu Santo. Efesios 1, 10. Gloria sea al Señor. Efesios 1, 10. ¿Lo encontró? Cuando lo tenga me confirma con un amén para leerlo. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Amén. Amén. Lo vamos a leer entonces, tal como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el 1:10: con miras a restaurar todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Esta es palabra de Dios. Oramos en esta hora, Señor Jesús. Nos disponemos, Señor, a escuchar el mensaje de su palabra. Use mi vida, Señor, para poder entregar el mensaje de su palabra. Y que pueda, Señor, entregar la palabra tal como el Espíritu Santo, Señor, me la ha revelado. Una palabra revelada, ungida, inspirada por su Espíritu Santo. Y que su palabra, Señor, cumpla el propósito para la cual es enviada. Ministre, Señor, a cada necesidad de cada vida. En el nombre de Jesús. Que su palabra no vuelva vacía, sino que cumple el propósito para el cual es enviada. Cae libertad al cautivo, restauración al caído, salvación al perdido, fortaleza, perseverancia final al salvo, para gloria de su gracia y su nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Se puede sentar si es tan amable? Vamos a seguir meditando sobre un tema importante que es la administración de la historia de la salvación. Gloria a Dios. La palabra que ahí se traduce dispensación viene de la palabra griega oikonomía. Y significa la administración de una casa o el gobierno de una casa. En sentido estricto, pero en sentido amplio también se refiere a el plan de salvación que Dios viene obrando, que Dios viene ejecutando para salvar las almas. Aleluya. Todos aquellos que hemos de ser salvos, dice la palabra del Señor, de que eso es interesante, ¿verdad? Nosotros a veces decimos que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Sabe que Dios ya sabe quiénes somos salvos y quiénes no lo son. Sin embargo, Él le da al hombre la oportunidad mientras vive, que Él decida por sí mismo. Pero Él en su presencia ya sabe el número completo de los salvos. Gloria a Dios. Pero le da la libertad al hombre de decidir. Amén. Amén. Y eso es lo interesante. Entonces, pero Dios en su gran amor eterno y comunicativo ha venido ejecutando un plan a través de dispensaciones, Sí, amén. que son facetas de un plan de salvación. Gloria a Dios. ¿Usted se recuerda la primera dispensación? La inocencia. La segunda, la conciencia. Tercera, el gobierno humano. Cuarta, la promesa. Quinta, la ley. Sexta, la gracia. Y séptimo, el reino milenario, el reino del Señor Jesucristo. Y habíamos concluido básicamente que la dispensación de la gracia va a terminar. ¿En qué punto va a terminar la dispensación de la gracia, mis hermanos? Se dio cuando se da En el arrebatamiento, así es. En el arrebatamiento de la iglesia se va a terminar la dispensación de gracia a todas las naciones, excepto para el pueblo de Israel, que el Señor tiene pendiente salvarlo en la primera parte de la semana 70, con los 144,000, con Moisés y Elías. Sí, es ya en la intensidad de la tribulación, en la propia, digamos, la fuerza más grande de la gran tribulación. La semana 70 de Israel se cumplirá después del rapto de la iglesia. Ahí empezará otra vez el reloj profético a correr para completar la última semana. Entonces, según la revelación bíblica, la dispensación de la gracia tiene 2 milenios, 2000 años, desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario hasta el momento del arrebatamiento.
Y según las investigaciones de los eruditos, nuestro Señor Jesucristo murió en el año 29 después de Cristo. Porque Él nació allá por el año 4 antes de Cristo. Empezó a predicar a los 30 años y predicó unos 3 años y medio. Y luego pues muere en la cruz, resucita y asciende al cielo. Y eso fue allá por el año 29 después de Cristo. Entonces los 2000 años se estarían cumpliendo en la fecha del 2029, faltan 5 años. En el calendario hebreo, el propio hebreo no sigue antes ni después de Cristo, sino que viene desde el año 0. Está en el año 5995, faltan 5 años para el año 6000. En el calendario hebreo, en el propio, en el que no han tergiversado, porque hay unos que lo han torcido, le han quitado como 200 años y fracción, pero eso es para poder confundir. Pero los propios eruditos, los propios conservadores, los propios hebraístas, o sea, los propios, digamos, eruditos, los conservadores, podríamos decir nosotros, los que andan en la agenda antigua, ellos sí saben el tiempo. Por eso es que todos ellos saben que este tiempo está bien vital, porque la venida del Señor se acerca. Ellos saben que está profetizado que Él va a venir por segunda vez y va a venir a reinar a la tierra, nada más ni nada menos. Entonces, mis amados hermanos, después del arrebatamiento pues corre la semana 70, allí gobierna el anticristo, el falso profeta. O sea, a Satanás se le da la oportunidad de reinar junto con el anticristo, el falso profeta. Y en la primera 3 años y medio, Dios manda a los 144,000 que le prediquen a Israel para que Israel sea salvo. Y después de los 3 años y medio, en los últimos 3 años y medio, se cierra la predicación para todos. Y solo queda la espera de que el Señor Jesucristo venga hacia digamos, la última dispensación. Así que tenemos acá como punto fundamental ahorita la dispensación del reino de Jesucristo. En esa vamos a meditar. Allí, eso que veíamos nosotros, donde dice el cumplimiento de los tiempos, entonces es eso, que el Señor Jesucristo va a cumplir cada tiempo. Porque cuando Él vino la primera vez y empezó a predicar, sabe que eso es lo que Él decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, así que arrepentidos y creed en el Evangelio. El Señor sabía de que se estaba cumpliendo ya la quinta dispensación, que era la dispensación de la ley. Él mismo la iba a cerrar y Él iba a dar apertura a la dispensación de la gracia en la primera venida. Y en la segunda venida Él viene a prácticamente a cerrar la de la gracia y abrir la de la dispensación del reino del milenio. Después de la semana 70 profética de Israel, que son 7 años, que es una etapa de transición, vendrá nuestro Señor Jesucristo a salvar a Israel y a reinar en su reino mesiánico, llamado también el reino del milenio. Después del milenio ocurrirá el tribunal de Cristo, preste atención a eso. O sea, el juicio final del gran trono blanco es el mismo. Después de este juicio se establecerá el reino eterno del Padre Yahvé, nuestro Dios soberano. Cuando el Señor Jesucristo ya haya terminado, digamos, de restaurar todas las cosas, así como lo dice allí en ese versículo, como miras a restaurar todas las cosas. ¿Por qué las va a restaurar? Porque Adán, con la caída de Adán, entonces todo entró en caos, todo entró en problema. Y el Señor Jesucristo viene a restaurar, viene a arreglar. O sea que Adán metió en un problema a la humanidad. El Señor Jesucristo viene a solucionar el problema que los metió Adán. Por eso dice, con mira a restaurar todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pero cuando el Señor Jesucristo incluso haya finalizado el juicio del trono blanco, o sea, el juicio del trono de gloria, que es lo mismo, o el tribunal de Cristo, entrega el reino al Padre. Cuando Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿se recuerda usted? Sí. Toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra, y también aún debajo de la tierra, porque también Él tiene potestad, porque tiene las llaves de la muerte y del Hades, ¿sabía usted? Amén. Le fue a quitar las llaves a Satanás.
allá al infierno, Gloria a Dios. arrebatarle las llaves a la muerte, esa autoridad que Satanás tenía sobre muerte. Dice el autor de Hebreos que el diablo tenía el imperio de muerte, pero el Señor Jesucristo con su muerte Gloria. destruyó al que tenía el poder de la muerte, que es el diablo, y le arrebató las llaves, la autoridad que él tenía. Sí, amén. Entonces, toda esa soberanía, todo ese poder soberano del Señor Jesucristo, Él se lo va a entregar al final, después de restaurar todas las cosas. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso lo habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Gloria a Dios. Muy bien, entonces así está la faceta. Amén. Vamos a ver el literal A de esto de la dispensación del reino del Señor Jesucristo. El literal A es: el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez a la tierra. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo vendrá por segunda vez a la tierra. Vámonos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, desde el versículo 29 en adelante. Mateo capítulo 24, versículos del 29 al 31 vamos a leer. 9, 4. Sí, Mateo 24, 29 hasta el 31. Amén. ¿Lo encontró? Amén. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aleluya. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí estamos hablando de que la venida del Señor se da en dos facetas, hermano. No quiero que se confunda, porque algunos eruditos solo hablan de una. Fíjense bien, antes de que se inicie la semana 70 se da el arrebatamiento. Eso se le conoce, así se le dice en la Biblia, arrebatamiento, ¿verdad? Y después de finalizar la semana 70 es el regreso, o sea, el retorno visible. En el arrebatamiento solo la iglesia va a ver al Señor, porque es un arrebatamiento para las iglesias, Amén. no para el mundo. Pero en los que hayan sobrevivido a la gran tribulación, incluso Israel, lo van a ver con sus ojos físicos, Sí. así como lo vieron en la generación cuando Él vino, que lo vieron a Él. Amén. ¿Sí? Por eso dice: verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y así lo dice el apóstol Juan en Apocalipsis 1:7, donde dice: todo ojo lo verá. Y vendrá en las nubes, dice, vendrá con las nubes y todo ojo le verá. Amén. Entonces, eso es lo que se conoce como la segunda fase de la venida. De Cristo. Porque la venida del Señor así es. El primero es por la iglesia y después por Israel y a reinar al milenio. Son dos facetas de la segunda venida. Y eso se conoce, debe de así mantenerse doctrinalmente. Eso lo enseñaron los apóstoles y el Señor mismo también se los enseñó. Gloria a Dios. Fíjese bien. Dice: después e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuál tribulación de aquellos días? Se refiere a completo el gran día de Jehová, todo el día de Jehová, incluyendo la semana 70 y el principio antes de la semana 70, que viene el día de Jehová, el que hablan los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerda usted? Aleluya. El día grande y temible de Jehová, Sí. el día grande y terrible, el día grande y espantoso de Jehová. Ese es el tiempo de juicios mayores. Por eso se dice así: después de la tribulación, o sea, después que haya terminado todos los juicios, el Señor viene. Y va a venir de una manera espectacular, como dice acá. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Las potencias de los cielos serán sacudidas. O sea, va a ser algo pues tremendo, algo grande. Y en Apocalipsis capítulo, digamos, 19, habla que el Señor Jesucristo viene como un caballero montado en un caballo blanco y un ejército detrás de él montado en caballo blanco. Y ese ejército son ángeles y es la iglesia que también viene con él. ¿Sabía usted que viene también la iglesia con el Señor a la tierra? Gloria Va a a Dios. venir. Porque dice allí en Apocalipsis que el Señor nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Sí.
para servir en su reino. O sea, el Señor tiene grandes dignidades para nosotros, Gloria a Dios. grandes privilegios, por eso vale la pena servirle al Señor. Sí, amén. Aún los apóstoles el Señor los va a poner a juzgar a las 12 tribus de Israel, a gobernar Sí. en el tiempo del milenio. Aleluya. Una gran bendición. Gloria a Dios. Fíjense bien, a la venida se le llama en griego parusía, esa es la palabra griega que se usa. El tema de la segunda venida del griego parusía también se traduce venida, presencia o llegada. Amén. El tema de la segunda venida del Señor Jesucristo se menciona 318 veces en el Nuevo Testamento Gloria a Dios. y se menciona en uno de cada 17 versículos en toda la Santa Biblia. ¿Qué le parece esta estadística? Aleluya. La venida del Señor se menciona 318 veces en el Nuevo Testamento y se menciona en uno de cada 17 versículos en la Biblia. Eso significa que Dios le da una gran importancia a esa venida. Amén. Que es verdad. Es Es verdad. certero, es seguro. Sí. Si se profetizó que Él iba a venir por primera vez y vino, entonces es seguro que va a venir por segunda vez. Amén. Y va a venir, dice el autor de Hebreo, a los que le esperan. Amén. Porque hay mucha gente que no espera al Señor. Sí. ¿Sí o no? Sí. Hay gente que no espera al Señor, sino que espera otras cosas. Muy bien. Asimismo, se relaciona directamente con el día de Jehová o el día de Yahvé de los ejércitos. Ahora bien, según la revelación bíblica, la aparición de nuestro Señor Jesucristo para iniciar la era del milenio será precedida por una transición perturbadora. ¿Qué es eso del día del Señor Jehová? Esa es la transición. Transición es que es un cambio de dispensación de la gracia hacia la dispensación del reino. Pero en esa transición van a ocurrir grandes juicios. Fíjese bien, dice: la aparición de nuestro Señor Cristo para iniciar la era del milenio será precedida por una transición perturbadora, caracterizada por apostasía religiosa, decadencia moral, guerras geopolíticas, dificultades económicas, enfermedades mortales, perturbaciones físicas, pánico social, infidelidad, perplejidad generales. Todo lo que habla aquí Mateo capítulo 24, Lucas, Marcos, los profetas mayores, menores, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, cuando hablan del día del Señor, digamos el texto del apóstol Juan, donde habla de los juicios, los sellos, las trompetas y las copas. ¿Ha leído todo eso usted? Sí. Si ya se han abierto los sellos, una parte de los sellos, esos van a seguir abiertos después del arrebatamiento y allá se van a intensificar más los juicios, van a ser más potentes, más fuertes. Eso es lo que pasa. O sea, que los juicios vienen a, digamos, a combinar los otros juicios. O sea que ya están abiertos y cuando se toquen las trompetas van a irse combinando. Y luego cuando se toquen se derramen las copas de ira, van a estar combinados todos. Sellos, trompetas y copas de ira. O sea, entre más avance ese tiempo va a ser más duro el juicio de Dios, en otras palabras. Va a ser más intenso, va a ser más fuerte. Por eso es que es mejor estar preparado para irnos en el arrebatamiento. Gloria sea al Señor. Y si el Señor nos quiere llevar antes, pues gloria a Dios, ya estamos asegurados allá. Pero la gran bendición es que en el arrebatamiento pues va a haber una multitud grande arrebatada. Gloria a Dios. Fíjese bien, hay mucho que hablar de eso, toda esa transición. En la Biblia a esta transición se le llama el día grande y terrible de Jehová, Joel 2:31, entre otros pasajes. El día grande y terrible de Jehová. Gloria a Dios. Y esto está cerca de que suceda, Sí. mis amados hermanos. Fíjense bien, el día grande y terrible de Jehová es aquel que combina los decretos de 16 juicios mayores. Fíjense bien, 16 juicios mayores, estamos hablando de juicios mayores. El sexto sello y el séptimo sello, las 7 trompetas y las 7 copas del furor de Dios, son 16 juicios mayores. Aleluya. ¿Verdad que va a estar duro? Duro. Va a estar durísimo. Entonces es mejor estar preparado. Además de que van a estar también los 4 jinetes del Apocalipsis. Recuérdese usted. Porque allí en esas trompetas también los caballeros del Apocalipsis van a estar para traer más destrucción, más muerte a la tierra.
Entonces todo eso va a suceder, mis amados hermanos. Fíjense bien, la iglesia pasará por la hora de la prueba de los 3 primeros juicios mayores, el sexto sello, la primera y la segunda trompeta, que son 3 juicios concatenados. ¿Cómo así? Es cuando el destructor llega. Se abre el sexto sello, cae una tormenta de granizo y fuego, y cae una tormenta de meteoritos y asteroides a la tierra, literalmente. El cometa planeta hace el cruce entre el sol y la tierra, y con la cola que él arrastra, él va a traer una tormenta de meteoritos y de asteroides a la tierra. Ahí es donde caen las montañas ardiendo en fuego, 2 montañas ardiendo en fuego a la tierra. Son 2 asteroides y miles de meteoritos en toda la tierra. Es un bombardeo literal en la parte diurna de la tierra donde esté haciendo el cruce. Y como el eje de la tierra lo ralentiza por el campo gravitacional, en un día va a ser largo y en otro la noche va a ser larga hasta que haga el cruce. Va a ser potentísimo. Ahí es donde se dice que la tierra va a temblar como un borracho. Se recuerda esa profecía de Isaías, en donde el Señor Jesucristo dice que habrán terremotos, grandes terremotos. Habrá terror y señales del cielo, es cuando aparezca. Entonces eso va a pasar, y eso el Señor le llama la hora de la prueba en Apocalipsis 3:10. Y allí dice: yo te guardaré de la hora de la prueba, porque ese bombardeo de meteoritos y asteroides va a durar literalmente 1 hora en que se dé. Y en que impacte, y el impacto, cuando impacte un asteroide, levanta un gran tsunami y devasta todas las costas. Y el que impacte en tierra, un terremoto mundial que va a partirlo todo. Entonces solo el Señor nos va a guardar. Por eso dice: yo te guardaré de la hora de la prueba. Ahí es donde el Señor va a mandar a los ángeles, donde dice allí, ¿verdad?, que en aquel día, dice, el uno será tomado y el otro dejado. Cuando esté 2 en el campo, dice, estarán 2 en el campo, el uno va a ser tomado y el otro dejado. Estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. Estarán 2 en un molino, 2 mujeres, a una será tomada y la otra dejada. Los ángeles van a llegar a rescatar al pueblo de Dios y a llevarlo a salvo a algún lugar de refugio. Porque ese día de la hora de la prueba va a llegar, y va a ser para traer juicio a la casa de Dios y a las naciones toditas. Entonces, esto, mis amados hermanos, es lo que va a pasar como la gran señal celestial antes del arrebatamiento. Y es antes del avivamiento. Inmediatamente ocurra este gran juicio, viene el último avivamiento. Y en ese último avivamiento es donde se gana la multitud vestida de ropa blanca, Apocalipsis capítulo 7. Porque el Señor ya tiene a cada hermano, cada hermana en todos los continentes estratégicamente. Aún donde está prohibido predicar el evangelio, allí tiene misioneros y misioneras. Y algunos son estrategas para ganar, regalan películas. Y la gente ve la película, por ejemplo, ve esas películas que se han hecho de la vida, muerte, resurrección del Señor Jesús. Y es evangelística, hace el llamado a aceptar al Señor, y el Espíritu Santo toca sus corazones, se convierten y son ganados para el Señor, y después de ellos se reúnen en células, en una iglesia clandestina, o sea, porque es prohibido que el gobierno, escondido pues, pero aún así ellos son salvos, y aún así ellos están esperando al Señor. Entonces, mis amados hermanos, esto es lo que va a ocurrir antes del arrebatamiento, porque algunos creen que la iglesia se va antes del día del Señor Jehová, o antes de que inicie The Great Tribulation, o sea, la gran tribulación. No, la iglesia va a estar en una introducción, no toda, en una introducción, como para ilustrar, va a estar en la punta del iceberg, pues, porque usted sabe que el iceberg es grandísimo, pero si se le ve la punta, usted dice: es pequeñito, sí, pero abajo ya es grandísimo. Entonces así va a estar la iglesia, en un principio. Ahí es donde viene la gran cosecha, pero lamentablemente también va a haber gran pérdida, porque millones van a morir en ese gran evento, en ese gran desastre. Entonces, mis amados hermanos, entonces hay que estar preparado, porque en esa hora de la prueba, ya le digo, el Señor allí va a mandar ángeles a guardar al que sí está bien con Él, y al que no lo va a dejar. Imagínense en una pareja, por ejemplo, estamos hablando de una pareja, el hermano y la hermana. El hermano está perseverando, pero la señora no quiso perseverar. Un ejemplo, ¿verdad? Sí.
Bueno, el ángel va a llegar por el hermano y la otra que está allí la va a dejar. Le va a decir: el Señor me ha mandado a recogerte porque es en la hora de la prueba, viene juicio a la tierra, así es que me ha venido a rescatarte y a llevarte a salvo. Aleluya. Y usted tiene que seguirlo, irse con él, así como lo hizo Lot. Sí. O la hermana también, puede suceder lo contrario, que la hermana está salva, está bien con el Señor, y el marido o el esposo no. Sí. Entonces el ángel le va a decir: los ángeles, venimos a llevarte porque viene juicio, es inminente, llega el destructor a la tierra, ahora es el momento de escapar, y tiene que irse con ellos, Aleluya. porque va a llegar y va a impactar. Sí. Ellos van a saber a dónde los va a guardar. Entonces, mis hermanos, eso va a ocurrir antes del arrebatamiento, el día del Señor Jehová. Entonces, pero el Señor va a guardar a su pueblo, gloria sea al Señor. Aleluya. Y véase bien, Terrible, amado sea Jesús. la iglesia pasará por la hora de la prueba de los 3 primeros juicios, el sexto sello, la primera y segunda trompeta, que son 3 juicios concatenados cuando llegue el destructor. Sin embargo, al abrirse el séptimo sello ocurrirá el rapto de la iglesia. Gloria a Dios. Pero este también tiene doble, doble hoja. Para nosotros que somos salvos va a venir bendición porque es el rescate. Pero para el que se quede es juicio porque el Espíritu Santo se fue de la tierra. Sí, hermano, Y hermano. el diablo desciende a gobernar a la tierra aquí con el anticristo. Y no va a haber paz, no va a haber gozo. Y va a ser perseguido el que se quede de la iglesia. Entonces, al abrirse el séptimo sello, se da el arrebatamiento en la media hora de silencio. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Entonces, mis amados hermanos, solo Dios sabe en qué momento, pero ahí va a ocurrir. Y después se desatan los grandes juicios. Después llega Ajenjo, que es otro planeta, a traer destrucción a la tierra. Grandes terremotos, a contaminar el agua y a matar a más gente. Entonces, mis hermanos, los juicios del Señor son, dice el Apocalipsis, son justos y son verdaderos. ¿Por qué son justos? Porque hay mucha maldad. Y el Señor le ha dado tiempo a la humanidad. Ahora le está dando tiempo porque tiene predicadores predicando que Jesucristo viene, que se arrepientan del pecado, que vuelvan al Señor Jesús. Pero hay unos que solo dicen, pues, que tendría que investigar más, dicen algunos, o más adelante. Pero no, el tiempo se está terminando. Amén. El tiempo se está acabando. En tal transición, el anticristo y el falso profeta serán destruidos. ¿En dónde van a ser destruidos, mis hermanos? En la batalla de Armagedón. Cuando el Señor Jesucristo venga como el jinete, el caballo blanco. Usted sabe, dice que viene montado en un caballo blanco, ¿verdad? Con un nombre escrito, llama Rey de Reyes, Señor de Señores, el Verbo de Dios, etc. Y allí va a destruir al anticristo, al falso profeta en esa batalla. También va a derrotar a Satanás allá arriba, Satanás y sus demonios, y los va a atar en el abismo. El arcángel Miguel les va a poner sellos para que ya no hagan maldad aquí en la tierra. Y el Señor Jesús va a empezar a reinar en un reino de paz. Amén. Entonces, Satanás y sus demonios serán atados en el abismo durante el milenio. Ahí está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. Así pues, la dispensación del reino milenial tendrá su inicio inmediatamente con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y esto está cerca de que se dé. Pero antes tienen que haber eventos grandes, porque la iglesia, el Señor, va a ser arrebatada. Y lo que espera la iglesia es el arrebatamiento. Amén. Aleluya. Hay de aquel que se quede después del arrebatamiento. Para salvarse va a tener que estar arrepentido del pecado, estar fiel al Señor, no negarlo cuando lo exijan que lo niegue, no sellarse con el sello, que es con esa marca que le van a poner, que ahí no van a decir que es la marca de la bestia, ahí le van a decir que es un Real ID, como le dicen ahora, ¿eh? O un ID, o sea, un documento de identidad, etcétera, o algo del nuevo orden mundial o del gobierno mundial, etcétera. Entonces, pero le van a pedir que niegue al Señor para que pierda su salvación, y también le van a pedir que adore al anticristo y a su imagen. Dice allí en Apocalipsis que aún la imagen va a decir que le va a dar orden a la gente que adoren al anticristo, y el que no lo haga lo va a mandar a matar. Está brutal, ¿no? Entonces eso va a pasar, hermanos, y la cosa es de que ya tienen preparado todo eso.
Por eso es de que es necesario estar preparados nosotros y seguir fieles al Señor, porque este tiempo se está acabando. Del 2020 al 2024 hay 5 años, ¿verdad que sí? 20, 21, 22, 23, 24, 5 años. Ya estamos a media década y faltan 5 para el 2029. 25, 26, 27, 28, 29, así está cerquita. Y si se fija, del 2020 al 2024, ¿así ha sentido así de rápido el tiempo o no? Ya va a pasar este año. Sí. Y el Señor dijo que iba a cortar el tiempo a causa de sus escogidos, y ya ha cortado el tiempo. No estamos viviendo 24 horas. Tal vez estaríamos ahí por unas 16, porque el tiempo va corriendo rápido. Por eso es que acá cuando está la hermana o el hermano, se le dice que vea de reojo ahí el reloj, porque ese reloj no para y se va rápido. Entonces, para medir su tiempo, pues. Entonces, pero la cosa es de que ya está a punto de que se terminen los 2000 años de gracia. ¡Aleluya! Y cuando eso se termine, hermanos, usted sabe de que eso de los juicios mayores es que pueden ser desatados, porque ya son decretos. El Señor Jesucristo es el que los está ejecutando, porque Él es el que tiene la autoridad para traer esos juicios. Eso es lo que el Padre Celestial le ha dado a Él: autoridad para reinar, autoridad para salvar, autoridad para gobernar. Gloria. Es una autoridad completa. Él tiene autoridad como juez, como abogado, como salvador, como Señor, el Señor Jesucristo, como Rey. Tiene autoridad ejecutiva, legislativa y judicial, si quisiéramos llamarle así. Aleluya. Autoridad completa el Señor Jesucristo. Entonces, esto va a ocurrir, mis amados hermanos, y hay mucho de qué hablar ahí, pero aquí yo se lo puedo estar así como resumiendo lo que va a ocurrir, porque en Apocalipsis, se fija, ahí hay mucho detalle. Aquí también en este evangelio de Mateo 24, entre otros, hay muchos profetas, hay muchos detalles, todo eso. Bueno, pero lo que sí es que el Espíritu Santo le ha advertido a su iglesia de que esté preparado, porque esto va a ocurrir. Por ejemplo, antes de que yo supiera de este, digamos, de este orden de eventos, porque eso es lo importante, no estoy dando fechas específicas del arrebatamiento, solo estoy dando orden de eventos, que es diferente. Lo que va a ocurrir antes y después del arrebatamiento, eso se llama orden de eventos, o sea, para no tener una confusión y un solo relajo, porque hay unos que solo están gritando, va a sonar la trompeta, o el único y el otro. Pero hay juicios que se van a dar antes de que el Señor arrebata a la iglesia. Y hay profecías para la iglesia que no se han dado. El último avivamiento no se ha dado. Ese que se menciona en Isaías, en Joel, en Ageo, en Mateo, en Hechos, etc. Allá en Ageo dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y la primera es la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica. Esa fue la gloria primera, donde la Shekinah, la presencia, el poder y obrar del Espíritu Santo era tan grande, tan intenso, que aquellos hermanos conquistaron el mundo entero de su época. Hasta habían funcionarios del gobierno que ellos los ganaron. Los llevaban a una prisión, y ahí en la prisión aceptaban allí los soldados, o aceptaban allí los que estaban allí con el gobierno. Gloria. Ellos conquistaron en gran parte del mundo conocido en aquella época. Y ahora el Señor Jesús dice de que este evangelio del reino será predicado a todas las naciones. Dice que será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero se tiene que predicar el evangelio puro, verdadero, no el evangelio así como algunos lo han camuflajeado, usted sabe, sino el evangelio de senda antigua, el que le enseña a que acepte al Señor Jesucristo, pero también que haya arrepentimiento, persevere en fe, obediencia y santidad. Ese es el evangelio de senda antigua, el evangelio bíblico, el evangelio puro. Entonces, la cuestión está en que allí es donde viene la última cosecha, y esa cosecha es la que se va a dar al final. Es que Dios es un estratega militar, ¿sabía usted? Todos aquellos que no han obedecido a enseñar y predicar el evangelio como está escrito, como le manda el Espíritu Santo, Él los va a quitar en ese día grande, en ese día de juicio, donde llegue el destructor. ¿Usted cree cuando se parta la tierra y todas las placas tectónicas y se dé un terremoto, como se diría, en forma concatenada, ahí van a caer? Dice la palabra de Dios que el Hades va a abrir sus puertas y van a descender vivos al Seol. Las
caída de los asteroides, los meteoritos, todo eso se va a dar literal y van a caer allá. Y lo peor es que hay muchos que están predicando en contra de ese mensaje del Señor Jesús, del Espíritu Santo y de la Santa Palabra. O sea, están blasfemando, pues en otras palabras, se están condenando con su propia boca. Entonces, porque el Espíritu Santo, mis amados hermanos, revela misterios de su palabra. Porque hay cosas que están, digamos, codificadas en la palabra de Dios. Por ejemplo, eso de descodificar de que los 2 días de Dios son 2 milenios, ese es un misterio para la mente natural, pero el Espíritu Santo bien se lo da a uno y uno le entiende que a eso se refiere, que son 2 milenios, que son los 2 milenios del tiempo de gracia, y que después de los 2 milenios el Señor Jesús salva a Israel en el tercer día o el tercer milenio, cuando Él ya venga a reinar. Entonces, y es una semana 70 que Él ha dejado. Así que son misterios, pues, y para indagar eso es de ir allá a la búsqueda del Señor. Y el Señor pues le ha dado a sus siervos y siervas que prediquen ese mensaje para que haya salvación, porque el Señor quiere salvar a las almas. Gloria a Dios. Así es. Gracias. Hay que predicar, porque el mensaje del Evangelio es mensaje de salvación, pero el Evangelio también se tiene que dar la parte positiva y la negativa. Si el hombre acepta la salvación, es bendecido, pero si la rechaza, bueno, él mismo se condena, él mismo se pierde. Entonces esa es la situación. Así que ¡Aleluya! todo esto va a ocurrir, y todo esto, mis amados hermanos, está a punto que se dé. ¿Sabía usted eso? Así que nosotros tenemos la bendición de que solo vamos a estar en un breve tiempo y después al cielo. ¿Por qué? Porque el Señor así lo ha predestinado. Sabe que hay mucha gente ahora que está muy dura de corazón, está muy apegada a lo material, muy apegado al mundo. Solo tienen eso de que son muy apegados a las cosas materiales, son muy buenos para trabajar, muy buenas para trabajar para los negocios, son inteligentes. Hay unos que son multilingües, saben un sinnúmero de idiomas y se le abren puertas por eso en cualquier parte, etcétera. Pero solo centrado en solo la materia, pero no se preocupan por lo espiritual, que es eterno, como el Señor Jesús dice. Cuando el Señor Jesús dice: ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿O de qué le aprovechará al hombre si gana el mundo entero y se pierde? Es como lo que reflexiona Salomón, donde él dice que puede tener uno todo lo que quiera acá, pero y si no está bien con Dios, de nada le sirve. Todo es vanidad de vanidades. Pero nosotros, mis amados hermanos, por eso es de que usted siempre haga el esfuerzo, aunque no tenga ganas de orar. Si el Espíritu Santo lo levanta en la madrugada y está rendido, levántese a orar. Si usted va al trabajo y aunque vaya tarde, vaya platicando con el Señor. Si orar con Dios es platicar, pues decirle al Señor: Espíritu Santo, ahora voy para el trabajo. Gracias por un nuevo día, ayúdeme a desarrollar bien las tareas, aparte todo problema que hay ahí en ese trabajo, todo peligro en las carreteras, etcétera. Porque el enemigo aún en las carreteras lo ataca a uno. ¿Sabía usted eso? En el trabajo, allí también él manda un dardo, un ataque. Entonces uno tiene que andar siempre bien con el Señor y siempre pensando en Dios. Esto es lo que nosotros debemos de tener, mis amados hermanos, en este tiempo grande y bueno que vivimos. Como decía G. Ávila, vivimos en el mejor tiempo, porque es tiempo para prepararnos y ir al cielo. Es que nosotros tenemos que tener, mis amados hermanos, los pies en la tierra, pero también el corazón en el cielo, pensando en el Señor, pensando en que Él va a venir por nosotros, pensando en que estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra, vamos al cielo. Allá está la morada, donde el Señor Jesús dijo que nos iba a preparar moradas, mansiones. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay, dice en esta versión. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Y dónde están las moradas del Padre? Esas mansiones están en el tercer cielo. Y hay hermanos y hermanas que el Señor ya le ha mostrado las moradas. Hay hermanos y hermanas que dicen que hay unos que son como mansiones grandísimas, como rascacielos.
Hay unos que tienen niveles y están hechos con piedras raras y preciosas que ni siquiera existen aquí, los colores ni siquiera existen aquí en la tierra. Y allí van a vivir todos aquellos que esos hermanos ganaron en su ministerio. Por eso es importante ganar almas, ¿sabe usted eso? Y también que vivieron conforme a la voluntad de Dios. Hay mansiones grandes, hay mansiones medianas, hay mansiones pequeñas, dependiendo del trabajo que uno haga para el Señor. Así va a ser la mansión. Y hay otros que el Señor les ha preparado coronas. Aleluya. Hay otros que les ha preparado anillos, y en los anillos tiene piedras incrustadas así, de diferentes, digamos, variedades. Pero son todos aquellos siervos que realmente sirven al Señor con amor, con corazón. Usted puede decir, hey, ahí solo unos 2 que 3 están ustedes. Sí, pero aquí estamos con el propósito de Dios. Y aquí el Señor va a llenar este local. Así es, porque Él es el que lo ha prometido, y esta obra es de Él, no es de nosotros. Nosotros solamente somos sus administradores, dice la palabra del Señor. Entonces, el que dé el crecimiento es Dios. Y cuando ya esté crecido todo, entonces la preocupación va a ser buscar otro local. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque la venida del Señor se acerca, y entre más se acerque, los juicios se van a intensificar. Así que esto es importante saberlo, mis hermanos, porque va a ocurrir. La iglesia verdadera, no va a ver al anticristo gobernar literalmente. No lo va a conocer como algunos eruditos piensan, porque algunos piensan que sí. Sin embargo, la palabra del Señor nos da suficiente evidencia de que nosotros no vamos a ver a ese personaje. ¿Por qué? Porque ese personaje lo va a sufrir Israel por causa de su dureza. Así lo dice la palabra del Señor, que ellos han sido endurecidos en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Pero va a ser salvo a base de una prueba dura, severa, a base de juicios. Sí, así es. Y aún fíjese cómo es la misericordia de Dios grande, que en esos grandes juicios mayores, esos 144,000, ni un solo juicio los va a tocar a ellos, porque están guardados por Dios. Usted sabe, los que son de Dios, Dios los guarda, aún en medio de la prueba y la tragedia. Por eso es que cuando empezamos nosotros predicando la dispensación, se recuerda el final de la dispensación de la conciencia, el juicio universal. Dios salvó una familia creyente, a Noé y a su familia, 8 personas, porque fueron los únicos que obedecieron y creyeron al Señor. Y los demás tenían oportunidad de salvarse, sí, pero no quisieron, porque Noé les predicaba que venía juicio y que había que arrepentirse, que había que dejar la loca carrera de pecado, volver a Dios y enmendarse en el pecado. Y esa gente prácticamente no quiso nada y murió en ese juicio previo de Dios. Así que Dios siempre tiene misericordia de su pueblo. Por eso es que en el día grande y temible de Jehová, Dios trae salvación al justo y condenación al injusto. Trae los dos lados, como diríamos, de la moneda. Lo positivo y lo negativo. Entonces, usted no se aflija, porque hay algunos hermanos que se afligen, y por ahí, fíjese bien que se dio un gran escándalo de eso de el eclipse que iba a haber en abril. Y fue una gran alarma allí por las redes sociales. Hay unos que crearon hasta videos ahí, hasta que iban a haber 3 días de oscuridad. No, los 3 días de oscuridad no pueden ocurrir con, digamos que con la luna. No puede. ¿Por qué? Porque solo dura minutos, segundos. Pero cuando llegue el destructor, sí se van a dar los 3 días de oscuridad. Así como las plagas de Egipto, ¿se recuerda usted? Así como el día largo de Josué, entre otros pasajes. Porque cuando ese hace el cruce, entonces ralentiza el eje de la tierra, deja de rotar. ¡Aleluya! Y ese astro literalmente atraviesa, como es grande, cubre toda la luz solar. Y mientras él va atravesando, va haciendo el cruce, entonces todo es oscuridad. Ahí sí se dan los 3 días de oscuridad. Ahí sí se va a dar el 6º sello abierto. Ahí es donde Joel dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes dice que venga el día grande y terrible de Jehová. Porque antes que caigan los asteroides a la tierra, la tormenta de meteoritos,
a la Tierra y los asteroides, van a ocurrir los 3 días de oscuridad en una parte de la Tierra. Y después el impacto. 7 días antes se va a ver a un lado del Sol, como otro Sol, un segundo Sol a la par. Y luego después, cuando él vaya haciendo el cruce, entonces van a haber 3 días de oscuridad. Y al 7º día, del punto en que se ve a la par del Sol, cae la lluvia de meteorito, la tormenta de meteorito. Es el 6º sello abierto, hermano. Primera y segunda trompeta de juicio mayor, juicio grande de la tierra. Y esto, hermanos, no lo sabía yo, soy sincero. En el 2019 me lo reveló el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y tuve que afrontar un sinnúmero de pruebas, como similares pruebas que estoy afrontando hoy. Oren por mí, mis hermanos, porque estoy puesto a prueba, ¿sabe usted? Pero el Señor siempre me ha sacado adelante, porque este mensaje es de entregárselo al pueblo de Dios. Una vez tuve un sueño, le voy a decir, no recuerdo quién era, si era el Señor Jesús o era el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero Él me llevó a un lugar, como un campus de una universidad, y en ese campus entraba mucha gente. Y me decía, mira, toda esa gente que entra ahí, y estaba él sentado a la par mía, al lado derecho, y yo estaba al lado izquierdo. Me decía, ellos no te conocen, pero cuando te conozcan, ellos desearán que estés en sus lugares para que tú les enseñes a ellos. Aleluya. Que no saben, me decía él. Y yo les digo, no sé si era el Señor Jesús o el Espíritu Santo el que estaba allí. Pero antes de eso me dijo, ¿qué quieres ser? Y yo le dije, yo quiero ser un manager, o sea, un gerente, un administrador, porque esa era la carrera que yo estudié. No me refiero a eso. Y luego en el Espíritu, ¿sabe que en el Espíritu no necesita uno procesar nada? Rápido le da a uno a entender qué es lo que el Señor le pide. Me habló de ministerio, entonces yo le mencioné 2 ministerios. Y él me dijo, no se pueden desarrollar los 2, es uno a la vez, me dijo. Gloria. Vaya pues, le dije yo, entonces le mencioné uno. Y ya después me llevó y me sentó en ese lugar. Y en ese lugar eso es lo que me dijo. Qué bueno. Porque esta es palabra revelada de Dios y esto no lo sabe mucha gente. Mucha gente está confiada que se va a ir antes de que venga el día grande de Jehová y todo bien bonito. Sí, pero el Señor todavía no lo va a llevar a la iglesia así. Cuando el Señor me empezó a revelar, Él me dijo que primero venía el principio del día del Señor Jehová, el impacto. Y esto va a ocurrir y hay que predicarlo, porque con esto también muchas almas se van a salvar. Muchas almas se van a salvar, mis amados hermanos. Cuando ya empiecen a apretar los juicios grandes, cuando empiecen a venirse más fuertes, entonces van a haber almas que se salven. Entonces, mis amados hermanos, estamos en la mejor disposición, en el mejor tiempo. Y usted cuando venga a la casa de Dios, siempre venga a agradecer al Señor que usted y yo tenemos esperanza de vida eterna. Pero hay gente que no la tiene. Porque, por ejemplo, si nosotros morimos antes de ese arrebatamiento, bueno, vamos a la presencia del Señor. Y si estamos bien con el Señor, nos vamos en el arrebatamiento, pero todo es ganancia, como dice el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que todo esto, mis amados hermanos, es profecía bíblica. Todo esto es palabra de Dios y todo esto se está cumpliendo hoy más que nunca y se va a seguir cumpliendo. Amén. Por eso es que nosotros, mis amados hermanos, tenemos que conservarnos siempre, de no apegarnos tanto a lo material, no distraernos mucho con el mundo, porque el mundo lo ocupa mucho a uno, no, lo distrae mucho. Si se fija, hay muchas personas que pasan ocupadas en redes sociales, en cosas, en movies, en películas, etcétera, etcétera, en series y bueno, en deportes. Pero lo que más nos tiene que ocupar a nosotros es de que sepamos más de la palabra de Dios, para estar preparados para predicarle a los que no saben de este evangelio. Y cada alma que nosotros ganemos, el Señor Jesucristo nos la anota en el libro de obras. En el juicio del trono blanco, en el juicio final, el Señor nos va a recompensar. Ahí nos va a decir, venid benditos de mi Padre, heredad el reino que yo he preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Allí nos va a decir el Señor eso, Mateo capítulo 25. Es una prédica que tenemos más adelante. Entonces, todo es ganancia en el Señor y el Señor todo lo compensa y empieza compensando aquí también y ya después en la eternidad, con vida eterna y con felicidad eterna y además de eso, con cosas preciosas que hay en el cielo. Amén. Hay hermanos que han ido al cielo y cuando han ido al cielo le dicen al Señor, Señor, yo quiero estar aquí ya no me mandes a la tierra. El Señor le dice, pero allá te esperan ir a naciones allá. Que el Señor siempre quiere salvar a las almas, pues. Sí. Y allá le han rogado que los quieren quedarse allá porque allá todo es lindo, todo es bonito, allá todo es felicidad, pues.
Entonces nadie quiere regresar a este mundo, porque en este mundo hay sufrimiento, en este mundo hay dolor, en este mundo hay luchas, hay batallas y también hay riesgos. Entonces nadie quiere regresar, pero como es el propósito de Dios y hay que cumplirlo, entonces hay que seguir las órdenes del Señor. Amén. Así que usted y yo estamos aprovechando bien el tiempo. Amén. Gracias. Usted no se sienta decepcionado. Por ejemplo, los hermanos me decían que solo usted está aquí. No, pues sí, pero nosotros vamos a iniciar el culto. Y de aquí solamente uno hay, solo uno hace el culto. Poder. Y el Señor después va a compensar nuestra fe. Ya va a compensar nuestra fe, porque esa compra de esas sillas adicionales, el Señor ya ve y dice, no, estos siervos de veras tienen fe, están creyendo en mi palabra, yo los voy a bendecir más y va a traer más gente, va a traer más personas, más almas. Así es que, así es, nosotros actuamos por fe, dice el apóstol Pablo, no por vista. Así que siéntase bendecido, siéntase agradecido y gócese en el Señor. Y sigamos siempre en esta obra, sigamos siempre fieles a nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo que iba a venir, y dice el autor de Hebreos, de aquí a un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Gloria a Dios. Lo voy a dejar con esta entrega, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Que les dejo aquí a nuestro hermano pastor, nuestro hermano Oscar Suárez Alvarado, para que cierre el mensaje. Gloria sea al Señor. Qué bendición, Dios bendiga al hermano por esa hermosa palabra del Señor, esa enseñanza bíblica.